Bueno, yo también soy afónico como ustedes. Vamos en esta mañana a presentar una palabra, hermanos, una palabra que nos anima y que nos exhorta. Eso es lo que debe hacer siempre la palabra de Dios en nosotros. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versos del 22 al 25. Y nos colocamos sobre nuestros pies, por favor. ¿Ya todos están ahí? Efesios capítulo 4. Versículos 22, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta preciosa mañana, Señor. Damos a ti honra y gloria, honor, Padre, porque tú eres fiel, justo y verdadero, bendito Dios. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, como tus hijos en esta mañana. Nos presentamos como tus hijos necesitados de ese Padre que nos guía y que nos orienta. Necesitados, Señor, de ese pastor que nos guía, amado Rey. Te rogamos, por favor, Señor, que te glorifiques en cada uno de nuestros corazones en esta mañana, y que tu palabra, Señor, haga en nuestras vidas como tú lo deseas, amado Padre, porque proviene de ti. Muchas gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Les decía que en esta mañana vamos a mirar esa palabra, hermano, que una palabra de exhortación, de ánimo, que es lo que nos debe hacer. Y antes de llegar al texto, miremos cómo el apóstol Pablo escribe estos versículos en medio de unas exhortaciones para la iglesia de Éfeso. Pero hay algo que llama la atención, y es que en los versículos anteriores están los dones. Habla de unos dones que da el Señor para edificación de la iglesia. Y luego entonces viene esa exhortación para que nos dejemos al viejo hombre y para que nos revistamos del nuevo, para que sean efectivos esos dones en la iglesia. Porque cuando nosotros recibimos dones de parte de Dios, es para ponerlos al servicio de la iglesia. Así van a ser más efectivos en nuestra vida. Efesios 4:22 es un buen versículo donde nos insta, como el apóstol Pablo estaba exhortando o animando a los efesios en Cristo. Los estaba animando a que hubiese un verdadero cambio en la vida de ellos. Un verdadero cambio para que su salud mental funcionara como debería de ser en el ámbito espiritual.
el apóstol Pablo les dice que den un girito de 180 grados para que sus vidas cambien realmente, para que sus vidas sean conforme a lo que su boca declara como creyentes. Y por eso les hace la invitación de dejar al viejo hombre que está viciado. Bajo el título, mis queridos hermanos, bajo el título de ¿estoy controlando al viejo hombre o el viejo hombre me controla a mí? Vamos a mirar varios aspectos. El primero es desaloja al viejo hombre, ¿sí? Y el segundo aspecto es reconócelo en todos tus caminos. El tercero es cambia tu manera de pensar. Desaloja al viejo hombre. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Qué interesante esta palabra, hermanos. Pablo le está diciendo a los habitantes de Éfeso y a la iglesia en Éfeso que se despojen de ese viejo hombre, porque la labor que ellos tienen es importante y va a ser más eficiente dejando a un lado a ese viejo hombre. Ahora voy a hacer dos referencias a lo que es ese viejo hombre. El viejo hombre es todo lo que nosotros éramos antes de llegar a Cristo, antes de nuestra conversión. Antes, cuando estábamos en Adán, ahora ya estamos en Cristo, ¿sí? Y cuando estábamos en Adán estábamos corrompidos y mirábamos que no teníamos como salida porque estábamos engañados por los anhelos de nuestro pensamiento, los deseos engañosos del corazón. Ahí estábamos nosotros. Y el viejo hombre, la segunda referencia que hace Pablo, dice que el viejo hombre fue crucificado junto con Cristo. Amén. Ahí está crucificado el viejo hombre, pero nosotros debíamos de tener ese viejo hombre muerto, pero yo creo que a veces o a ratico lo resucitamos. ¿Por qué? Porque a veces el comportamiento de nosotros no es el más diciente con relación a la palabra. Y les pregunto, ¿nos hemos despojado del viejo hombre? ¿Lo hemos dejado a un lado? ¿Lo hemos desechado? ¿Lo hemos dejado del todo? Esa es una pregunta. Todavía nos domina el viejo hombre.
o qué áreas de tu vida están siendo dominadas por el viejo hombre. ¿En qué parte de estas te encuentras? ¿Estás luchando con algo? ¿Le estás dando cabida al viejo hombre? ¿O vamos bien? La Biblia nos dice que los efesios conocían esa conversión básica. La conversión básica es esa que hacemos por primera vez, donde aceptamos a Cristo y empezamos a ir ahí suave con Él, pero de esa conversión básica tenemos que pasar a una conversión diaria. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar en esa conversión básica, porque nos devolveríamos hacia atrás. La conversión diaria es aquella progresiva, porque ese es el evangelio. El evangelio es progresivo. Cada día vamos creciendo, cada día vamos avanzando más en nuestra vida. Cada día vamos escalando peldaños. Por eso es que la vida del creyente debe de ser en su conversión diaria. Debe de ser constante. Y nosotros no podemos avanzar 10 pasos en la vida cristiana o subir 10 escalones y devolvernos 20, porque arrastramos, o el viejo hombre todavía no lo hemos podido dejar a un lado, porque el viejo hombre se nos aflora en momentos difíciles de la vida o en momentos fáciles. Porque muchas veces, cuando estamos en tiempo de ocio, es donde cometemos faltas contra Dios. Y esto es algo relativo. Entonces, mis queridos hermanos, no podemos retroceder, sino ir hacia adelante de una manera progresiva. Dios nos ha hecho a nosotros nuevas criaturas, una nueva creación. Pero entonces nosotros sí hemos podido asimilarlo, sí lo podemos, sí lo estamos viviendo como lo debemos de vivir. Miren, deslizarse es muy fácil. Es muy fácil caer. Porque a pesar de que el Señor nos ha dado esa libertad, nosotros muchas veces pensamos que tenemos licencia para cometer faltas contra el Señor. Y no es así. Les digo, es muy fácil caer. David, en un momento de debilidad, un solo momento de debilidad, le falló al Señor porque le dio rienda suelta a una pasión. Y esta pasión o este momento lo llevó a cometer faltas.
Cuando Caín mató a Abel, él no lo había premeditado. Fue un solo momento de celo, un solo momento donde le quitó la vida a Abel. Por eso, mis queridos hermanos, no tenemos licencia. No podemos darle cabida a esos instantes de debilidad, porque es posible que caigamos. Hoy en día, son las mismas tentaciones, los mismos problemas, los mismos pecados de hace 100, 200 o 1000 años. La diferencia es que hoy hay una forma más moderna de pecar, pero es lo mismo. Son las mismas transgresiones que se cometen contra Dios, y quizás hoy de una manera más moderna. Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo aplaca a ese viejo hombre. Sabemos que el Espíritu Santo tiene un papel importante en quitarnos o mantener a raya a ese viejo hombre. Pero tenemos que mantener una buena comunión con Dios. Tenemos que estar en contacto con Dios. Sacar tiempo para Dios. Dedicarle tiempo a Dios. El tiempo para el Señor hay que apartarlo, sí o sí. Porque si sacamos tiempo para tantas cosas, hermanos, en 24 horas del día, el tiempo para el Señor debe estar primando. Si tenemos tiempo para trabajar, tiempo para la familia, tenemos tiempo para el descanso, tiempo para los alimentos, el tiempo de Dios hay que apartarlo, porque no hay disculpas, hermanos, de decir que tiene mucho trabajo. Que si tiene mucho trabajo, tendrá que compartirlo con uno que no tenga trabajo entonces, para que le pueda dedicar tiempo a su Padre Celestial. El tiempo mal invertido. Si en las 24 horas usted se pone a analizar qué tiempo es bien invertido, se va a dar cuenta que hay mucho tiempo que se va como el agua en las manos. Entonces no es falta de tiempo cuando hablo de dedicarle a Dios su tiempo. Es más bien falta de disciplina en nosotros, hermanos, para dedicarle o sacar el tiempo para Dios. Y yo sé que muchos de ustedes hacen su devocional, muchos de ustedes le oran al Señor, pero hay que sacarlo, hay que sacarle ese tiempo para poder alimentarnos espiritualmente y que ese viejo hombre no nos coja ventaja. Como un segundo aspecto, cambia tu manera de pensar. Como un segundo aspecto, cambia tu manera de pensar.
versículo 23, dice la Escritura: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Será algo nuevo para nosotros? Creo que no. Esto no es nuevo para nosotros, porque lo que el apóstol Pablo pide acá es que permitamos que Dios cambie nuestra forma de pensar con la ayuda de su Santo Espíritu, que cambie la impureza mental con su palabra, que cambie en nuestro pensamiento la santidad, que nos lleve del pecado, nos lleve a la santidad en Dios. Y esto es algo muy necesario, hermanos, porque este proceso de limpiar o de renovar la mente, hermanos, es como el árbol que está creciendo, la planta de jardín que está creciendo. Una planta de jardín, cuando está creciendo, ella va renovando hojas, va renovando tallos, los va quitando y van saliendo nuevos para que se vea la planta hermosa y productiva. Y este efecto lo hace la palabra de Dios y lo hace el Espíritu Santo en nosotros. La renovación del pensamiento debe de ser continua, como la juventud de un joven que a sus 10 años es todavía chico, sigue su preadolescencia, sigue su adolescencia y sigue su juventud. Así se debe renovar el pensamiento, hermanos, constantemente, porque, vuelvo a repetir esto, no podemos quedarnos estancados, sino darle continuidad a la obra de Dios a través de su palabra. El Espíritu Santo de Dios está influyendo constantemente para que nosotros tomemos siempre las mejores decisiones. Ahora, le estamos permitiendo al Espíritu de Dios que nos ayude, o estamos nosotros tomando nuestras propias decisiones sin consultar. ¿Cómo podemos renovar entonces nuestra mente? Ahorita voy a dejar esta lista para lo último. Y les voy a expresar primero esta parte. Porque el apóstol Pablo, acá en todo el capítulo 4, da una cantidad de consejos espirituales y consejos para el carácter, para que nuestra mente sea renovada y no esté a la merced de pensamientos primero, hermanos, entonces, o una forma más bien de renovar nuestra mente es cuando aceptamos
la autoridad de la palabra. La palabra de Dios nos entra por los oídos o por la vista. Ahora, cuando digo que si usted recibe o acepta la autoridad de la Biblia, es porque se ha convertido para usted en un estándar de autoridad. En eso se debe convertir la Escritura, un estándar de autoridad. ¿Confía usted en la palabra a tal grado que se ha convertido en su brújula, donde le guía diariamente? ¿Confía usted en la palabra a tal punto que la tiene como consejera de su vida? ¿Tiene usted la palabra constantemente para tomar decisiones sabias? Evalúa todo lo que usted hace a través de la palabra. O simplemente, hermano, la lee en la iglesia. ¿Por qué la palabra nos ayuda a nosotros a renovar nuestra mente? Porque es la información, es la voz de Dios la que va sacando una cantidad de cosas que traemos de atrás. ¿Qué traemos nosotros de atrás? La cultura. La cultura dice, todo el mundo lo hace. Y allá estábamos nosotros. Fuera malo o bueno, lo hacíamos. La tradición. ¿Qué dice la tradición? Siempre lo hemos hecho así. Y ahí estábamos nosotros. La razón. Todo parece lógico, todo parece normal. Y ahí estábamos nosotros. Las emociones. Las emociones dicen, todo se siente bien, todo bien. Y ahí estábamos nosotros. Pero por la misericordia de Dios, Dios nos sacó de esas voces que escuchábamos y que llenaron por mucho tiempo nuestra razón y nuestra mente, hermanos. Y no es que ahora nos hayamos vuelto locos porque hemos cambiado nuestra forma de pensar. Es porque Dios en su misericordia, en su amor, nos ha dado salvación y vida eterna y nos ha hecho entender o nos está haciendo entender y comprender su palabra para que nosotros sigamos caminando hacia esa vida eterna sin tanta dificultad. Por eso, hermanos, tenemos un modelo de estándar que seguir, que es Cristo. Amén. Y nos ha dejado también su palabra para que continuemos, mis queridos hermanos. Todas las escrituras en la palabra de Dios, absolutamente toda es útil para enseñar, corregir, ayudar, para redarguir en justicia al hombre. Y
Eso hace parte, hermanos, de la ayuda que Dios nos quiere dar para renovar nuestra mente. ¿Saben, hermanos, qué nos vamos a llevar nosotros para el cielo? Lo que aprendamos de la palabra. ¿Ya? Porque no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber muchas cosas de las que nosotros vivimos con nuestro día a día, mis queridos hermanos. En el versículo 4:24 hay otra lección. Versículo 24 dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre según Cristo, hermanos. ¿Qué significa el ser vestidos en la santidad de la verdad y la justicia? En la justicia significa que Dios nos ha vestido con esa rectitud y conducta recta hacia los demás. Y es por eso que hoy en día, cuando cometemos una falta, el Espíritu Santo nos redarguye de inmediato y nos dice si hicimos mal o hicimos bien. Gracias a Dios. Y la santidad, Jesús ha puesto en nosotros esa santidad, esa piedad hacia Dios, esa devoción hacia Dios. Quizás porque antes la teníamos de una manera incorrecta y hoy Dios ha puesto a su Santo Espíritu para que nos dirija de una forma correcta. Les voy a leer acá en Efesios los versículos posteriores. ¿Cómo nos dice el apóstol Pablo también que podemos renovar nuestro pensamiento? Y apunta a nuestro carácter. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, pero no pequéis. 27. No deis lugar al diablo. 28. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 32. Antes, sé benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios os perdonó también en Cristo. Eso es una pequeña lista de las prácticas que debemos de tener en este momento como iglesia, como persona.
Mire que termina ahí en el 32 hablando del perdón, de perdonar a los demás como el Señor también nos ha perdonado a nosotros. Entonces, si Dios nos ha dado ya la capacidad de tener en sujeción a ese viejo hombre, ¿por qué a veces lo queremos soltar? Porque a veces lo dejamos que aflore en nuestra vida. El viejo hombre hay que tenerlo bajo el yugo de la palabra de Dios. Ese viejo hombre hay que tenerlo, amarrado ahí, para que no nos dé sorpresas a nosotros como a Caín y como a David. Despojémonos entonces de ese viejo hombre, dejémoslo a un lado, rechacémoslo. Vistámonos entonces de el nuevo hombre que es en Cristo Jesús, para que nuestra mente sea renovada, para que nuestra mente sea cambiada y así podamos, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, podamos permitir a Dios que nuestro carácter sea formado. Cuidémonos entonces, hermanos, de escuchar cosas que no nos convienen. Hablo de las malas conversaciones. Cuidémonos de lo que escuchamos, porque muchas veces esas malas conversaciones llegan a un punto que taladran la mente y hacen daño. ¿Cómo estamos valorando hoy, hermanos, la vida eterna? ¿Cómo la estás valorando? ¿Parece un juego o estás caminando como el Señor está ordenando que caminemos? Esta carne, hermanos, es la misma carne que tenemos o que teníamos cuando conocimos a Cristo. Y todavía jala. Tenemos que tenerla sujeta al Señor. El viejo hombre busca aflorar cuando nosotros le damos oportunidad. El viejo hombre se aflora. Cuando digo que se aflora es que crece, que se quiere salir. Cuando nosotros le damos esa oportunidad. Por lo tanto, hermanos, esto se lo escuché a una hermana, esta palabra. Obliguémonos a leer la palabra de Dios. Vuelvo a repetir esto. Oblígate a leer la Escritura y a orar. Cuando yo te digo que te obligues, es porque saques el tiempo, sí o sí. Porque tienes una responsabilidad delante de Dios, o tenemos una responsabilidad. Oblígate. Saca el tiempo. No espere que otros lo hagan por usted, porque es nuestra responsabilidad delante de Dios el permitir
que el Espíritu Santo esté renovando nuestro pensamiento con su palabra, con su amor, con su poder y con su autoridad.